En los rincones más hostiles del planeta, donde la vida parece imposible y la muerte acecha en cada milímetro, existe un grupo de criaturas tan resistentes que desafían todo lo que creemos entender sobre la biología. Son pequeños, discretos, casi invisibles, pero poseen habilidades que parecen sacadas de un laboratorio secreto o de una película de ciencia ficción. Donde el hielo congela el mundo entero, ellos continúan moviéndose. Donde el fuego devora bosques completos, ellos regresan primero. Donde la radiación destruye células humanas en segundos, ellos sobreviven como si nada hubiera pasado. Hoy vamos a adentrarnos en ese universo oculto de los verdaderos supervivientes definitivos, insectos que han evolucionado para resistir condiciones extremas que matarían a casi cualquier otra forma de vida conocida. Criaturas que sobreviven explosiones volcánicas, incendios masivos, inviernos que alcanzan temperaturas de otro planeta y niveles de radiación que serían letales para cualquier mamífero. Descubriremos cómo algunos escarabajos del fuego son capaces de detectar incendios a kilómetros de distancia y utilizarlos a su favor. Veremos insectos árticos que reemplazan su sangre por sustancias anticongelantes naturales, permitiéndoles vivir congelados durante meses. Exploraremos la increíble capacidad de ciertos tardígrados y colémbolos para detener por completo su metabolismo, resistiendo falta de oxígeno, calor abrasador y frío extremo que rompería los tejidos de cualquier otro animal. También conoceremos moscas que viven en manantiales hirvientes, avispas que soportan radiación suficiente para esterilizar laboratorios, y cucarachas capaces de sobrevivir días enteros sin cabeza gracias a su sistema nervioso descentralizado. 7 especies sorprendentes, cada una con un superpoder real y medible, que la ciencia ha estudiado con asombro y, en muchos casos, sin lograr aún comprender completamente sus límites. Estas criaturas no solo sobreviven, prosperan en el caos. Son los ingenieros de su propio destino, moldeados por millones de años de adaptación y presión ambiental. Y, a través de sus cuerpos diminutos, nos recuerdan que la vida es mucho más fuerte de lo que imaginamos. Que incluso en los lugares más desolados, en los ambientes más imposibles, siempre hay algo luchando por existir. Prepárate para un viaje a través de volcanes, glaciares, desiertos irradiados y bosques que renacen tras el fuego. Hoy vas a conocer a los insectos más resistentes del planeta, y lo que descubrirás sobre ellos cambiará para siempre la forma en la que ves la vida en la Tierra. 1. El escarabajo del fuego, el insecto que busca incendios para sobrevivir. En la naturaleza, el fuego es un destructor implacable, excepto para una criatura extraordinaria capaz de convertirlo en oportunidad. El escarabajo del fuego, Melanopila acuminata, es, sin duda, uno de los insectos más sorprendentes del planeta. Mientras los bosques arden y los animales huyen desesperados, este escarabajo se dirige exactamente hacia el corazón del incendio. No lo hace por error ni por curiosidad, lo hace porque allí encuentra la clave de su supervivencia. Este insecto posee receptores infrarrojos tan sensibles que pueden detectar el calor de un incendio forestal a más de 50 kilómetros de distancia. Técnicamente, esto es equivalente a tener sensores térmicos más precisos que algunos dispositivos militares. Sus órganos especializados, ubicados cerca de las patas medias, captan radiación infrarroja y vibraciones térmicas con una precisión casi perfecta. ¿Pero por qué busca el fuego? Porque el fuego le entrega todo lo que necesita. Fuego madera recién quemada, ideal para que sus larvas se desarrollen. Fuego ausencia de depredadores, que suelen evitar zonas calcinadas. Fuego competencia reducida, ya que casi ningún otro insecto puede sobrevivir en esas condiciones. Fuego árboles debilitados, perfectos para depositar sus huevos. Cuando el bosque se convierte en cenizas, este pequeño guerrero negro se posa sobre la corteza aún caliente y comienza su trabajo. La hembra deposita los huevos justo debajo de la superficie carbonizada, y las larvas se alimentan de la madera quemada, rica en nutrientes y pobre en hongos invasivos. Además, su exoesqueleto está adaptado para resistir temperaturas extremas. Aunque no puede caminar dentro del fuego directo, sí puede soportar áreas que aún emanan calor intenso, donde casi ningún otro organismo podría sobrevivir. El escarabajo del fuego es un recordatorio de que, en la naturaleza, incluso la destrucción más absoluta puede convertirse en un nuevo comienzo. Donde el bosque parece haber muerto, este insecto da inicio a la primera etapa de la regeneración. Es un superviviente que no solo tolera el fuego, lo necesita para existir. 2. El escarabajo anticongelante, el insecto que sobrevive a temperaturas bajo cero. En los rincones más fríos del planeta, donde el viento corta la piel y el hielo cubre todo como un manto eterno, vive uno de los seres más resistentes jamás estudiados, el escarabajo oscuro del Ártico, Upis ceramboides. No vuela, no salta, no canta, solo resiste, y lo hace con una perfección que desafía toda lógica biológica. Este pequeño insecto puede sobrevivir a temperaturas que alcanzan los 60 grados C, un nivel de frío capaz de destruir las células de la mayoría de los animales. En un ambiente donde incluso algunos metales se vuelven quebradizos, este escarabajo continúa vivo, paciente, esperando el regreso del sol. Su secreto está en su sangre, o, mejor dicho,
en su hemolinfa, la cual contiene una mezcla de proteínas anticongelantes que impiden que los cristales de hielo crezcan dentro de su cuerpo. Pero aquí viene lo más sorprendente: a diferencia de otros insectos del Ártico, Apis ceramboides no solo evita congelarse, puede congelarse parcialmente sin morir. La ciencia lo llama criocongelación tolerante. Para explicarlo de forma simple, copo de nieve permite que su cuerpo se congele por fuera. Copo de nieve pero protege sus órganos vitales y tejidos internos. Copo de nieve evitando que los cristales de hielo rompan sus células. Es como si la naturaleza le hubiera dado la capacidad de hibernar dentro del hielo mismo. Cuando las temperaturas bajan de forma extrema, el escarabajo reduce su metabolismo a niveles casi imperceptibles, entrando en un estado cercano a la pausa biológica total. Allí puede permanecer días, semanas o incluso meses, en silencio absoluto, conservando energía con la precisión de un mecanismo perfecto. Cuando finalmente regresa el calor, su cuerpo se descongela lentamente, las proteínas protectoras se desactivan y el escarabajo vuelve a caminar como si nada hubiera ocurrido. En laboratorios, estos insectos han sobrevivido a condiciones que matarían a cualquier mamífero en segundos. Algunos investigadores incluso han planteado que su composición bioquímica podría servir como inspiración para nuevas tecnologías criogénicas, como la preservación de tejidos humanos o el almacenamiento de órganos para trasplantes. El escarabajo anticongelante es, sin duda, una prueba viviente de que la vida puede prosperar incluso en el borde de lo imposible. 3. La avispa radioresistente, el insecto que sobrevive a niveles letales de radiación. En el reino de lo imposible, donde la radiación destruye ADN en segundos y convierte la vida en un desafío casi insalvable, existe un insecto que desafía todas las reglas de la biología, la avispilla parasitaria del género Abrobracon. Para los humanos, una exposición elevada puede causar daño celular irreversible. Pero para esta diminuta avispa, incluso dosis que esterilizarían laboratorios completos representan un obstáculo sorprendentemente pequeño. La resistencia de esta especie fue descubierta en pruebas científicas realizadas durante el siglo XX, cuando los investigadores quedaron atónitos al detectar que estas avispas podían soportar niveles de radiación superiores a 150,000 rats, más de 20 veces lo que una cucaracha toleraría y casi 300 veces más que un ser humano. Para muchos, este hallazgo cambió completamente la percepción de lo que significa la supervivencia biológica. ¿Cómo lo hacen? El secreto está en su capacidad para reparar su ADN a una velocidad impresionante. Cuando la radiación rompe las cadenas genéticas, la mayoría de los organismos no pueden recuperarse. Pero estas avispas poseen mecanismos celulares que corrigen daños en cuestión de horas. Es como si su cuerpo tuviera un laboratorio interno dedicado exclusivamente a reconstruir su estructura genética. Otro factor sorprendente es su capacidad para entrar en estados de baja actividad metabólica. Cuando las condiciones ambientales son extremas, reducen su consumo energético y priorizan la protección de sus células. Este mecanismo les da una ventaja enorme en ambientes contaminados o irradiados donde otros insectos morirían al instante. Además, estas avispas parasitan otras larvas de insectos, lo que significa que su ciclo de vida se desarrolla en ambientes protegidos bajo la superficie o dentro de cuerpos huéspedes, lugares donde la radiación puede filtrarse en niveles más bajos pero constantes. Con el tiempo, han evolucionado para resistir estas dosis que resultarían letales para otras especies. Este insecto no solo sobrevive a la radiación, la desafía. Su existencia plantea preguntas profundas para la ciencia moderna. ¿Podrían sus mecanismos de reparación genética inspirar tratamientos contra el cáncer? ¿Podrían sus proteínas resistentes ser utilizadas para proteger tejidos en misiones espaciales? ¿O son simplemente un recordatorio de que la vida es mucho más resistente de lo que imaginamos? Lo cierto es que, en un planeta donde la radiación es sinónimo de muerte, esta pequeña avispa demuestra que, a veces, los seres más diminutos esconden los superpoderes más 4. El colémbolo ártico, el maestro del metabolismo cero. En los paisajes más inhóspitos del planeta, donde el invierno dura casi todo el año y el suelo permanece congelado como una roca, vive uno de los organismos más sorprendentes que existen, el colémbolo ártico, Onychurus arcticus. Este diminuto habitante del permafrost, del tamaño de un grano de polvo, oculta una habilidad que la ciencia aún no logra comprender por completo. Puede apagar su cuerpo por completo para sobrevivir al frío extremo. A diferencia de otros insectos, este colémbolo no posee alas, ni caparazón duro, ni órganos complejos. Pero tiene algo único, la capacidad de entrar en un estado de criptobiosis, una condición tan extrema que detiene casi todas las funciones vitales. No respira, no se alimenta, no se mueve, no crece. Para efectos prácticos, es como si estuviera muerto, pero no lo está. Cuando las temperaturas caen por debajo de 20 grados C, algo extraordinario ocurre. Copo de nieve. El colémbolo expulsa casi toda el agua de su cuerpo. Copo de nieve. Su organismo se contrae hasta un 30%. Copo de nieve. Sus células se llenan de sustancias crioprotectoras que impiden que el hielo destruya sus tejidos. Copo de nieve. Su metabolismo cae hasta niveles cerca de cero. En ese estado,
Puede resistir temperaturas extremas que destrozarían cualquier ser humano y la mayoría de animales. No siente frío porque prácticamente no tiene agua que congelar, y el hielo no puede fracturar lo que simplemente ya no está. Este mecanismo es tan efectivo que los colémbolos pueden hibernar dentro del hielo durante meses, esperando el momento exacto en que la temperatura suba. Cuando eso ocurre, recuperan el agua perdida, reactivan su metabolismo y vuelven a la vida como si nada hubiera pasado. De hecho, algunos experimentos de laboratorio han demostrado que pueden sobrevivir incluso a condiciones de sequedad casi absoluta, similar a la de ciertos desiertos polares. Lo más impactante es que, gracias a su diminuto tamaño, estos colémbolos forman parte de la base ecológica del Ártico. A pesar de su fragilidad aparente, son esenciales para descomponer materia orgánica en suelos congelados y permitir que musgos y líquenes prosperen. Son criaturas que desafían la definición misma de la vida. Mientras para otros animales el frío es una sentencia de muerte, para los colémbolos es simplemente una larga pausa en su historia. Una pausa que pueden repetir, una y otra vez, gracias a un mecanismo biológico que parece más propio de un organismo extraterrestre que de un pequeño habitante de la Tierra. 5. La cucaracha, el icono de la supervivencia en la Tierra. Si existe un animal que simboliza resistencia, adaptación y persistencia absoluta, es la cucaracha. Este insecto, temido por muchos y admirado por la ciencia, es uno de los supervivientes más exitosos del planeta. No es solo un cliché decir que sobrevivirían al fin del mundo, gran parte de su biología lo respalda. Las cucarachas han existido por más de 350 millones de años, mucho antes que los dinosaurios, y han superado extinciones masivas, cambios climáticos extremos y transformaciones radicales del planeta. Su éxito evolutivo se debe a una combinación de habilidades que parecen inigualables. Para empezar, poseen un sistema nervioso descentralizado, lo que significa que no dependen completamente del cerebro para funcionar. Por eso pueden sobrevivir durante horas, e incluso días, sin cabeza. Sus ganglios distribuidos a lo largo del cuerpo pueden mantener la respiración, la locomoción y otras funciones básicas incluso cuando su sistema principal está dañado. Pero su resistencia va mucho más allá. Señal de radioactividad: toleran radiación mejor que la mayoría de los animales, gracias a su lenta división celular. Fuego: sobreviven altas temperaturas y pueden desplazarse rápidamente en ambientes calurosos. Copo de nieve: toleras bajas temperaturas y entran en estados de letargo cuando el frío es extremo. Niebla: pueden vivir semanas sin agua, y meses sin alimentos si es necesario. Además, tienen un cuerpo extremadamente flexible, capaz de soportar aplastamientos que matarían a otros insectos. Su exoesqueleto se deforma, absorbe impactos y vuelve a su forma original, como si estuviera hecho de un material que imita los metales más modernos. La ciencia ha descubierto que también poseen un sistema inmunológico excepcionalmente robusto. Producen péptidos antimicrobianos capaces de combatir bacterias y hongos peligrosos. Esto significa que no solo sobreviven en ambientes sucios, prosperan en ellos. Pero quizás su habilidad más subestimada es su rapidez para adaptarse. En laboratorios, las cucarachas han cambiado comportamientos alimenticios en apenas unas generaciones para evitar trampas, cebos tóxicos o sustancias amargas. Su evolución es rápida, dinámica y extremadamente eficiente. Mientras otros animales dependen del clima o del entorno, las cucarachas dependen solo de su increíble capacidad para resistir, adaptarse y seguir adelante. Son la representación más fiel del concepto de supervivencia pura. 6. La mosca termófila, la criatura que vive en agua hirviendo. En un planeta donde el agua es sinónimo de vida, también existen lugares donde el agua debería significar muerte. A orillas de manantiales volcánicos, en charcos burbujeantes llenos de azufre y temperaturas que superan los 50 grados, vive uno de los insectos más extremos jamás registrados, la mosca termófila del género Ephidra, también conocida como la mosca de los manantiales calientes. Mientras cualquier otro insecto moriría al tocar estas aguas, esta mosca las usa como refugio, hogar y guardería. Las hembras depositan sus huevos directamente en la superficie de estos pozos hirvientes, y las larvas, increíblemente, se desarrollan rodeadas de calor, ácido y minerales corrosivos. ¿Cómo es posible semejante hazaña? El secreto está en su biología única. Fuego: cutícula reforzada. Su piel está cubierta por una capa protectora que repele minerales corrosivos y evita que su cuerpo se cocine literalmente desde adentro. Fuego: proteínas termoestables. Sus células producen proteínas resistentes al calor que no se degradan, incluso a temperaturas que destruirían proteínas humanas en segundos. Fuego: metabolismo ajustable. Estas moscas pueden modificar la velocidad de sus procesos biológicos para evitar daños por estrés térmico, una habilidad que muy pocos animales poseen. Fuego: respiración resistente. Las larvas poseen estructuras especiales que les permiten respirar en aguas casi sin oxígeno, donde otros animales simplemente se asfixiarían. Lo más sorprendente es que este ambiente extremo,
que para la vida común sería un infierno biológico, se convierte en un paraíso para estas moscas. En un agua demasiado caliente para peces, demasiado ácida para crustáceos y demasiado tóxica para anfibios, estas moscas no tienen competencia. Las convierte en dueñas absolutas del ecosistema. Cada vuelo de estas diminutas criaturas es un recordatorio de que la vida no solo resiste, se reinventa. Punto 7. El tardígrado, el superviviente absoluto del universo. Entre las criaturas más pequeñas y discretas del planeta, existe un ser tan resistente que parece una broma de la naturaleza, un error de diseño. Para algunos científicos, la evidencia viviente de que la vida puede prosperar más allá de la Tierra. Se trata del tardígrado, también conocido como oso de agua. Apenas mide medio milímetro, pero posee la mayor batería de habilidades de supervivencia documentada en cualquier organismo multicelular. Los tardígrados no son insectos, pero su papel en los ecosistemas y su capacidad de resistencia extrema los convierten en protagonistas inevitables de esta lista de supercriaturas. Son, literalmente, los organismos más indestructibles conocidos. Aquí está lo que pueden soportar. Señal de radioactividad, radiación extrema. Soportan niveles de radiación que serían letales para cualquier ser humano. Su ADN se repara casi instantáneamente gracias a proteínas protectoras únicas en su tipo. Copo de nieve, frío absoluto. Sobreviven temperaturas cercanas al cero absoluto, cuando casi todas las reacciones químicas dejan de funcionar. Fuego-calor devastador. Pueden resistir temperaturas de más de 150 grados, donde la mayoría de las formas de vida se destruyen en segundos. Gota deshidratación total. Cuando el entorno se seca, los tardígrados expulsan el agua de su cuerpo, entran en criptobiosis y quedan convertidos en una pequeña cápsula biológica capaz de sobrevivir décadas sin una sola gota de agua. Vía Láctea, el vacío del espacio. En 2007 fueron enviados al espacio exterior, y sobrevivieron al vacío, a la radiación cósmica y a temperaturas extremas. Regresaron a la Tierra y siguieron viviendo con normalidad. Esto se debe a un fenómeno casi mágico llamado TUN. Cuando la vida se vuelve imposible, los tardígrados detienen su metabolismo a un 0,01%, doblan su cuerpo, se encapsulan y quedan en un estado suspendido que puede durar años, incluso décadas. En ese modo, no necesitan agua, oxígeno ni alimento. Simplemente esperan hasta que el entorno vuelva a ser favorable. Pero lo más sorprendente ocurre cuando despiertan. En cuestión de horas, rehidratan su cuerpo, reactivan todos sus sistemas y continúan viviendo como si nada hubiera pasado. No presentan daño celular visible, no muestran mutaciones graves y no parecen tener consecuencias a largo plazo. Los tardígrados no solo sobreviven, trascienden. Son la frontera más extrema entre la vida conocida y los límites del universo. Para muchos científicos, estudiarlos es entender cómo la vida podría existir en Marte, en lunas heladas o incluso viajar por el espacio sin protección. Y pensar que todo esto lo hace un organismo tan pequeño que podría pasar desapercibido en una gota de agua. En un mundo donde la vida parece frágil, estos diminutos seres nos demuestran lo contrario. La naturaleza es resiliente, poderosa y capaz de sobrevivir en condiciones que desafían toda lógica. Desde el fuego que consume bosques hasta el frío que congela la existencia y la radiación que destruye células, estos 7 organismos no solo resisten, prosperan. Son recordatorios vivientes de que la evolución es ingenio puro y que la vida siempre encuentra un camino, incluso en los escenarios más hostiles. Mientras los humanos dependemos de tecnología para sobrevivir a entornos extremos, estos pequeños guerreros dependen únicamente de su biología. Cada uno de ellos representa una historia de adaptación perfecta, escrita durante millones de años. Al observarlos, comprendemos que la verdadera fortaleza no siempre está en lo grande, sino en lo pequeño, y que, en el fondo, el universo está lleno de vida esperando ser descubierta.